Buenas, buenas. ¿Cómo están? Espero se encuentren bien. Les tiro un saludo desde acá porque en realidad creo que a la mayoría no he saludado así personalmente. Y bueno, y desde ya me disculpo por la voz, porque la verdad que desde el viernes, hubo 2 veces que grité y me quedé con la voz como comprometida, no sabía que había sido tan eufórico esos gritos, y bueno, nos quedamos con los gritos nomás. Aunque también leí por ahí algo que me gustó mucho, que decía, algunas veces se gana, hablando de gana, pero siempre se aprende. Así que bueno, esperemos que eso haya quedado en el aprendizaje, que saquemos algo limpio de cómo se ha jugado y demás, y bueno, confiemos que nos vamos a volver a ver en un próximo mundial. Sí, gracias. Bueno, saliendo del entorno futbolístico y volviendo a lo nuestro acá, les voy a hacer recuerdo de algo, ¿sí? Algo que estuvimos viendo hace un tiempo atrás. ¿Recuerdan? Quizás sí, quizás no, pero estuvimos viendo el capítulo 51 de Jeremías. Estuvimos viendo el capítulo 51 del libro de Jeremías y allí vimos que el profeta Jeremías, ¿sí?, vivió en una época muy triste, realmente muy triste de la historia del pueblo hebreo, entre los años 604 y 580 a.C. Ahí, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, el pueblo del reino del sur o Judá fue llevado en cautiverio a manos de Nabucodonosor. En cautiverio es que fue prisionero, que fue esclavo por Babilonia, fue a la cautividad de Babilonia. Y bueno, aunque Jeremías quedó en Jerusalén, él lo sufrió mucho. Y de hecho escribió una gran colección de poemas, de escritos, narrando de esta triste situación y también de cómo Dios iba a usar a Babilonia, quien fue que llevó cautivo al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, para juzgarlo, para juzgar al mismo pueblo. El asunto es que todo esto no era como un castigo porque sí nomás, tampoco era un castigo. La idea de todo esto en Dios es el arrepentimiento, ¿sí? Es que se vuelvan de sus pecados, de sus malos caminos y que se vuelvan a Él, que se acerquen a Él, que se reconcilien con Él. Tanto el pueblo mismo de Dios como todas las naciones que estaban a su alrededor. Pero la cosa sorprende porque Dios usa todos los recursos para poder cumplir con sus propósitos. La historia da un giro inesperado y sorprendentemente se cuenta sobre el juicio venidero de Dios sobre Babilonia misma. Porque Dios, aunque como les decía, no utiliza todos los recursos, en este caso utilizó a Babilonia para aplicar justicia, nunca jamás aprobó su soberbia, su vanagloria, la injusticia que aplicaba constantemente, la idolatría, la violencia con que actuaba. Así que Babilonia también será juzgada bajo el justo juicio de Dios. ¿Qué fue lo que pasó con esta Babilonia, con esta ciudad, con este pueblo? En el 549 a.C. hubo persas. Los persas conquistaron los territorios alrededor de esta Babilonia y finalmente en el 539 a.C. la conquistaron a ella también. Marcó el tiempo final del imperio babilónico. Esto que vemos acá es como la derrota de la Babilonia física. ¿Y por qué hablo de una Babilonia física? Porque hay otras Babilonias que podemos encontrar en la Biblia también, que la Biblia hace connotación.
¿Por qué digo esto? Porque la influencia que tuvo esta Babilonia, que si bien en ese momento fue derrotada físicamente, la influencia duró, persiguió, continuó a lo largo de la historia, y les diré que hasta estos días, y les diré que hasta los tiempos finales también. Sin embargo, su devastación, predicha también en el libro de Jeremías, ya no solamente física, también va a tener un segundo final, un cumplimiento final. Y esto serán en los días venideros, en los tiempos finales, ¿sí? Y se ve muy claramente en Apocalipsis 17 y en Apocalipsis 18. No hace mucho tiempo atrás estuvimos viendo Apocalipsis 17, escrito por el apóstol Juan, y vimos que allí nos hablaba de una Babilonia ya no física, sino de una Babilonia espiritual, eclesiástica si se quiere, pero que es símbolo del pecado de la humanidad. Y bueno, y este capítulo de Apocalipsis 17 sobre el juicio de esta Babilonia espiritual, que es conocida también como la gran ramera, la madre de las rameras, es decir, sobre el juicio de este sistema religioso apóstata, es que bueno, que nos estaba hablando este Apocalipsis 17. Y bueno, y esta Babilonia espiritual, para recordar un poquito en qué consistía, es que este sistema religioso pretende ser tan puro como la esposa misma de Cristo, ¿sí? Como la iglesia real, verdadera. Sin embargo, prostituye todos los valores esenciales del cristianismo. Es un sistema rico, influyente en asuntos políticos también. Es un sistema que lamentablemente será el perseguidor de los verdaderos santos, de los verdaderos cristianos, ¿sí? Y también es un sistema que tiene un alcance mundial. Si continuamos leyendo más en las Escrituras, nos vamos a encontrar que hay otro tipo más de Babilonia. Ya no estamos hablando solo de una Babilonia física, hablamos también de una Babilonia religiosa, o eclesiástica o espiritual. Ahora también vamos a encontrarnos con una Babilonia de índole político, económico, comercial. Recuerdan también que no hace mucho, creo que fue la última prédica que compartí con ustedes, hablamos de 2 de Tesalonicenses 2. Bueno, ahí estuvimos hablando y haciendo una descripción sobre el anticristo, que era alguna confusión que tenían los tesalonicenses, que pensaban que estaban ya viviendo esa época final de la historia, pero bueno, la cosa es que no era eso, venía más adelante. Lo que aprendimos allí en 2 Tesalonicenses 2 es que una vez que la iglesia, el cuerpo de Cristo, es arrebatado, llevado a los cielos con el Señor, ¿sí? Porque Él nos viene a buscar, Él se encuentra con nosotros, ahí es que comienza un periodo de aproximadamente 7 años, conocido como la tribulación. Y en este periodo, en sus primeros 3 años y medio, el anticristo, ¿sí? Dominado por la bestia, el príncipe que ha de venir, llamado en la Biblia así también, confirmará el pacto con muchos, esto es con el pueblo de Israel que queda, el pueblo judío, y aparentará ser el benefactor y el protector de este pueblo. Pero, en la mitad de camino, a partir de los 3 años y medio y en los 3 años y medio que quedan, el anticristo es cuando se mostrará tal cual es. Se volverá contra el pueblo judío, será el mayor perseguidor de toda la historia de la humanidad y cometerá lo que Jesús llama la profanación, la abominación desoladora. ¿Sí? Es que se pondrá en el templo y será galardonado, Él quiere que sea galardonado como Dios. Entonces, es ahí cuando esta Babilonia espiritual, esta Babilonia eclesiástica, esta gran ramera, que fue como apañada por el mismo anticristo, Él mismo es el que la destruirá.
Esto lo podemos ver en Apocalipsis 17, 15, 18. Él va a ser el que destruya esta Babilonia política y comercial, será la que reinará sobre esta Babilonia eclesiástica, espiritual, porque la bestia, ¿sí?, terminará siendo la cabeza de esta coalición para que su supremacía no se vea amenazada. Él quiere ser Dios y no hay nadie que se le ponga en el medio. Él desea ser el único objeto de adoración, falsa adoración, por supuesto, ¿no? Porque Él se declara ser Dios. Lo bueno es, dentro de todo esto malo, que su reinado, que es la devastación tremenda que va a hacer, no va a prosperar y no va a tener mucha vida tampoco. Si bien estos 3 años y medio son los más intensos de la historia, también llegan a su fin. Y ahí es cuando el profeta Daniel nos instruye, nos cuenta que el anticristo será destruido y su reino político, económico, comercial, todo será destruido gracias al regreso de nuestro Señor Jesús. Y esto es en su segunda venida. Y esto lo vemos en Apocalipsis 19, 11 y 21. Entonces, podemos decir, sí, a ciencia cierta, que el juicio sobre Babilonia ya se cerró. Por sus cargos fue declarada culpable y su sentencia fue ya decretada, al igual que el tiempo en que se va a aplicar. Y sobre este asunto es que vamos a estar charlando hoy. Es sobre este asunto que habla Apocalipsis 18. Y es lo que los invito a estar abriendo ahora en sus Biblias o aplicaciones para que podamos irlo leyendo juntos. Veamos cómo comienzan los versículos 1 al 3. Dani, ¿vos te animás a leerlo con voz clara y fuerte? Después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue inundada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecida. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ellos. Los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Ha caído. Doble presagio de lo que habrá de ocurrir. Ha caído esta Babilonia. Y realmente es fuerte esta alusión, esto que se menciona, porque realmente es la destrucción total de quizás estas dos facetas de la Babilonia, ¿no? De la Babilonia como sistema religioso y de la Babilonia como sistema político y económico. Porque en su carácter político y económico, esta Babilonia lo que hacía era hacer tratos con todas las naciones. No hay con quien no haya estado, ¿sí? De ahí es el tema de la fornicación. No hay con quien no haya hecho trato. Los gobernantes de estas naciones, los reyes de la tierra, han procurado los tratos deshonestos, totalmente deshonestos y corruptos con esta Babilonia. Y como resultado, los comerciantes de las naciones, ¿sí?, o sea, los mercaderes, ¿sí?, de esta tierra, hacían y hacen lo que yo menciono como amasar una fortuna haciendo harina a los demás, ¿sí? Y bueno,
realmente esto ya amerita juicio. El juicio ya está cerrado, ya está declarada culpable, la sentencia ya está dada, que es lo que vamos a ver después, pero hay algo más que aplica a los cargos para también asumirla como culpable, y esto lo vamos a ver en el versículo 23 y 24, 23b, dice: porque tus comerciantes eran los magnates del mundo. Esto es en la nueva versión internacional. Vuelvo. Porque tus comerciantes eran los magnates del mundo, porque con tus hechicerías engañaste a todas las naciones. Y aquí viene el fuerte. Porque en ti se halló sangre de profetas y de santos y de todos los que han sido asesinados en la tierra. Realmente el que se meta con el pueblo de Dios no va a quedar así nomás. La cosa no queda así nomás. Aquí se metieron con los santos, pero no solamente como perseguidores tipo bullying. Acá hubo sangre, acá hubo asesinatos, acá hubo muerte. Y Dios lo vio y Dios lo está juzgando. Con esto, más todo lo que ha hecho, es por esto que es declarada esta Babilonia culpable. Y entonces, ¿cuál será su sentencia? ¿Cómo es que se aplicará esta justicia? Lo vamos a ver en los versículos 6 y 8 y en otros dos más. Páguenle con la misma moneda, denle el doble de lo que ha cometido, y en la misma copa en que ella preparó bebida, mézclenle una porción, una doble porción. En la medida en que ella se entregó a la vanagloria y al arrogante lujo, denle tormento y aflicción, porque en su corazón se jacta: estoy sentada como reina, no soy viuda ni sufriré jamás. Por eso, en un solo día le sobrevendrán sus plagas, pestilencia, aflicción y hambre. Será consumida por el fuego, porque poderoso es el Señor Dios que la juzga. Y más adelante dice en el verso 21, entonces un ángel poderoso levantó una piedra del tamaño de una gran rueda de molino y la arrojó al mar diciendo: así también tú, Babilonia, gran ciudad, serás derribada con la misma violencia y desaparecerás de la faz de la tierra. Jamás volverá a oírse en ti la música de los cantantes y de arpas, flautas y trompetas. Jamás volverá a hallarse en ti ningún tipo de artesano. Jamás volverá a oírse en ti el ruido de la rueda de molino. Jamás volverá a brillar en ti la luz de ninguna lámpara. Jamás volverá a sentirse en ti el regocijo de las nupcias. Es fuerte. Destrucción a como de lugar. Va a caer. Todo va a caer. Y aquí se cumple algo así como lo hemos visto en otros momentos, como conocemos seguramente, la ley de la retribución, de la restitución, o lo que se conoce como la ley del talión. ¿Qué es la ley del talión? Ojo por ojo, diente por diente. Esto es algo parecido. Acá lo que me llamó la atención es que decía, no era ojo por ojo, diente por diente, era un ojo, dos ojos. Un diente, dos dientes. Porque era doble porción de castigo. ¿Sí? Y esto se da porque en el Antiguo Testamento, en los casos de robo, ¿sí?, tenían que restituir el doble. Y esto probablemente nos esté mostrando cómo eran las ganancias de esta Babilonia. Eran totalmente deshonestas, corruptas, robó a la humanidad entera. Así hacía su fortuna, con dinero deshonesto. Y entonces esta Babilonia, ¿qué es lo que va a recibir? El doble de porción de juicio.
las copas de iniquidad en las que Babilonia bebió, ¿sí? y de los que bebieron de esa copa, será llenada con doble castigo. Hoy participamos de la Santa Cena y con todo esto en la cabeza me preguntaba también, ¿de qué copa bebemos? Hoy bebimos de la copa que era la representación misma de la sangre de Cristo. Pero hay quienes no bebieron de esa copa. Hay quienes bebieron ya directamente de una copa de juicio, porque era esta la gran ramera la que se las ofreció y ellos bebieron. ¿De qué copa hemos tomado? ¿De qué copa han tomado esta gente? Aquella quien se jactaba de sus privilegios, de su opulencia, aquella que vive de su soberbia, del hedonismo, del placer hoy ya e inmediato. ¿Pero a costa de qué? A costa de vulnerar los derechos de los inocentes, ¿sí? A costa de destruir a aquellos que realmente requieren de una mano, de los vulnerables que le rodean. A esta Babilonia, en un solo día, vendrán sus plagas, como dice la palabra, muerte, llanto, hambre. Será quemada con fuego. No hay misericordia para aquella que a través de la historia ha destruido, asesinado a miles. La madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, como la llama Apocalipsis 17:5. Pero es interesante porque en realidad vemos de que hay quienes la lloran, ¿sí? Como una pérdida, como alguien de un ser querido que muere. Miren, hay un lamento de los reyes, en los versículos 9 y 10, dice: cuando los reyes de la tierra que cometieron adulterio con ella y compartieron su lujo, vean el humo del fuego que la consume, llorarán de dolor por ella. Aterrorizados al ver semejante castigo, se mantendrán a distancia y gritarán: ¡ay, ay de ti, la gran ciudad Babilonia, ciudad poderosa! Porque en una sola hora ha llegado tu juicio. Los reyes se lamentaban, pero también los mercaderes. Miren el versículo 11. Dice: los comerciantes de la tierra llorarán y harán duelo por ella, porque ya no habrá quien les compre sus mercaderías. Y más adelante en el versículo 14 dice: y dirán: se ha apartado de ti el fruto que con toda el alma codiciabas. Has perdido todas tus cosas suntuosas y espléndidas y nunca las recuperarás. Los comerciantes que vendían estas mercaderías y se habían enriquecido a costa de ella se mantendrán a distancia, aterrorizados al ver semejante castigo. ¡Ay, ay de la gran ciudad vestida de lino fino, de púrpura y escarlata, y adornada con oro, piedras preciosas y perlas! Porque en una sola hora ha quedado destruida toda tu riqueza. Y hubo más lamento, porque los mercaderes, estos mercaderes, hacían negocios ahí en la tierra, pero están también los que estaban en el mar, ¿sí? Y dice el versículo 17b al 19: todos los capitanes de barco, los pasajeros, los marineros y todos los que viven del mar se detendrán a lo lejos. Al ver el humo del fuego que la consume, exclamarán: ¿hubo jamás alguna ciudad como esta gran ciudad? Harán duelo, llorando y lamentándose a gritos. ¡Ay, ay de la gran ciudad con cuya opulencia se enriquecieron todos los dueños de flotas navieras! En una sola hora ha quedado destruida. ¿No les parece que era como un duelo, como el llanto cuando alguien pierde a un ser querido? Con llanto, lamento, gritos. Pero sin embargo, lo curioso es que no están llorando por
ver la terminal caída de esta Babilonia. Están llorando por ellos mismos. Lloran porque aquella ciudad que representaba prosperidad y opulencia, como bien leímos, era opulencia y prosperidad en los negocios. Y delante de sus ojos, ¡pluc!, cayó, es destruida. Entonces, las grandes riquezas de Babilonia, el oro, la plata, las piedras preciosas, las perlas, todo eso es consumido, quedado en nada, y las ganancias que obtenían de este comercio quedó en nada también, desapareció. Y lloran también, y de lejos y con temor, vamos a suponer que se está prendiendo fuego esta ciudad de Babilonia, están de lejos, con temor a no quemarse, pero con tormento, porque entienden que si esta ruina cayó sobre esta ciudad tan poderosa, casi que invencible, ¿qué será de ellos entonces? Que se vinculaban con ella, que negociaron con ella y que lucraban de igual modo deshonesto juntamente con ella. Aquí no hay un llanto de arrepentimiento. Aquí hay un llanto de dolor por sí mismos, de remordimiento, por lo que han perdido y por lo que van a perder y por los que le vendrá. Esto es lo que ocurre con esta ciudad de Babilonia, con este sistema que ya tiene su juicio hecho, ya tiene su sentencia también y será aplicada por Dios. Y ante toda esta situación hay un mensaje para los santos, que mismo la palabra lo menciona en los versículos 4 y 5, y dice: luego oí otra voz del cielo que decía: salgan de ella, pueblo mío, para que no sean cómplices de sus pecados, ni los alcance ninguna de sus plagas, pues sus pecados se han amontonado hasta el cielo, y de sus injusticias se ha acordado Dios. Pueblo de Dios, a los santos de Dios, sepan que todo el que se aparta de Él y todo lo que trate de impedir que los propósitos de Dios se realicen y se lleven a cabo, sepan que todo tiene su fin. Y tal como aquella Babilonia, que en algún momento en la Babilonia física se construyó la Torre de Babel. ¿Con qué fin era la Torre de Babel? Era para acercarse lo más al cielo, porque casi que querían ser Dios también. Esa torre se quería acercar muchísimo al cielo. Bueno, así también dice, ¿no? Sus pecados también se han amontonado hasta el cielo. ¿Sí? Es ese paralelismo que se hace. Y bueno, así como se han amontonado hasta el cielo estos pecados, esta Babilonia y todo lo que sea contra Dios va a tener su fin. Así como en aquella Babilonia, hoy en día hay comerciantes, hay gobernadores, y la gran mayoría, no digo todos, pero la gran mayoría se enriquecen explotando los placeres pecaminosos de esta sociedad. Y vemos muy a menudo cómo el comercio y el gobierno se basan en todo esto, en la avaricia, en el dinero, en el poder. Lo veo. Y mucha gente que es realmente brillante. ¿Cómo utiliza toda esa brillantez? Mal, porque su motivación real es sacar ventaja de este sistema maligno para enriquecerse y obtener más poder. Entonces, lo que hace Dios acá, tal como en aquellos tiempos,
¿sí? Es exhortarnos a los cristianos de hoy a mantenernos libres de este encantamiento, de este sistema, del dinero, de la figuración social, diría yo, de la buena vida a costa de todo lo que sea, pisar cabeza. No estoy hablando de no tener y no desear, ¿por qué no?, una buena vida, pero no a costa de otros. Entonces, los cristianos de hoy debemos vivir de acuerdo con los valores de Cristo. Cristo mismo los vivió, Él es nuestro ejemplo, a Él debemos de seguir, debemos de servir, tener entrega hacia mi prójimo, obedecer la verdad. El pueblo, como veímos, el pueblo de Babilonia que hemos estado hablando, vivió de derroche en derroche, de deleite en deleite. Pero la gente de hoy también lo hace. Y mucho más si ellos se consideran ricos y poderosos. Y hago una aclaración. No estoy diciendo que todos los ricos y poderosos sean así, sino aquel que se considera. Porque, ¿qué pasa? Puedo tener, no sé, 100 pesos en mi bolsillo y yo ver que el otro pobre que está ahí tirado tiene 20 y yo considerarme más, porque yo tengo 100 y él tiene 20. Estamos hablando de 100 pesos y 20, no de millones de dólares. ¿Me explico? Es de lo que cada uno percibe, es de lo que cada uno guarda en su corazón. Entonces, si te crees que tenés poder porque estás, no sé, siendo jefe de algún lugar, si te crees que tenés poder porque tenés unos pesos locos más que otros, es ahí cuando aplica esto. Entonces, estas personas que tienen esa tendencia a la avaricia, podríamos decir, son más susceptibles a tener una actitud arrogante, a ser vanagloriosos, ¿sí? Una persona que puede llegar a disfrutar de una holgura económica y que tiene este sentir en el corazón, generalmente y con frecuencia se sienten invulnerables, o sea, tienen seguridad, control de la situación, no necesitan de Dios ni de nadie para alcanzar sus objetivos. Y esta actitud desafiante, que no contempla a Dios en ningún lado, esta es la que va a tener su juicio también, y duro en su contra. Y por estas razones es que Dios nos pide a nosotros hoy que evitemos el pecado de Babilonia. Si tenemos esta seguridad económica, dale gracias a Dios porque la tenés, porque en definitiva es Él el que te la proveyó. Vos tenés que administrarte bien, pero Él te dio los recursos para hacerlo también. Y no te engañes con este mito de la autosuficiencia, de que yo me lo puedo todo y no necesito de nadie ni de Dios, porque eso es mentira. Usemos los recursos que tenemos, si son pocos o son muchos, para ayudar a otros, para fomentar la expansión del reino de Dios. Ayer hicimos acá como iglesia una venta de ropa, ¿sí? Algunos dirán, mirá cómo lucran esto, mirá cómo son avaros y quieren más y quieren más. Bueno, lamento por los que piensen así, porque no tienen ni idea de las intenciones de nuestro corazón. ¿Cuáles son las intenciones? Bien, ¿recaudar dinero? Sí, claro, porque lo precisamos. ¿Para qué? Para pagar las cuentas. Hay costos fijos acá en esta iglesia que tenemos que sustentar mes a mes. ¿Y qué pasa con el resto del dinero que se recauda entonces? Va a ir destinado a los ministerios. ¿Para qué? Para la expansión del reino de Dios, para mejorar la calidad de los cristianos y tratar de alcanzar a aquellos que no lo conocen. Dinero precisamos, hermanos. Precisamos para comer, para pagar la luz, el agua, acá también como iglesia. Pero ojo, con este sentir del corazón de querer ser avaros y recaudar más y más y más, ¿para qué, no? La pregunta es, ¿para qué queremos esto?
sepamos que todos los que estamos enganchados a este sistema del mundo, tarde o temprano lo vamos a perder todo. Porque ya lo dijo Dios, que esto se va a derrumbar. En una hora será destruida todo lo que se esforzaron por construir durante toda una vida. Pero ¿saben qué? Les digo algo más. No tenemos que esperar a los tiempos finales para que esto ocurra. Porque seguro no vamos a morir antes. ¿Sí? Y cuando nos muramos, ¿acaso hay algo que nos podamos llevar al cajón? ¿Hay algo que nos podamos llevar? ¿Y será que podremos llevar algo a la tierra nueva donde nos encontraremos por la eternidad? Sí, claro que sí, que hay cosas que nos vamos a llevar a aquel lugar que nos espera. Nuestra fe en Cristo, nuestro carácter cristiano forjado acá y nuestra relación con otros creyentes. Eso es más importante que cualquier cantidad de dinero, poder o placer que podamos recibir en esta tierra. Nunca más apropiadas son las palabras de Jesús cuando habla en Mateo 6, que dice: no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde está tu tesoro, allí está también tu corazón. ¿Sí? Nunca mejor dichas estas palabras de Jesús para aplicar ahora en esta porción de Escrituras. Entonces, para ir llevándolo un poquito a la práctica, ¿no? Ya sabemos lo que tenemos que hacer y lo que no. Ahora, ¿cómo? ¿Alguna idea, Ángela, que tengas? ¿Algunos tips que puedas marcar? Sí, tengo algo. ¿Cómo puede una persona, un cristiano, mantenerse entonces alejado de este sistema maligno, corrupto y adulterado? 1. Siempre considerar a las personas más importantes que las cosas. Considerar el bien de las personas por encima de cualquier ganancia económica. 2. No enorgullecernos de nuestros planes, actividades y éxitos como si Dios no nos los hubiera dado. Considerar que Él ha sido parte de todo eso que tenemos. 3. Nunca comprometer la voluntad y la palabra de Dios para obtener beneficios propios. Y viene relacionado con el 4. Haz lo correcto, haz lo bueno, cueste lo que cueste. Eso es obediencia a la palabra de Dios. Eso es ser obediente y ser realmente seguidor de Cristo. 5. Participar en negocios o actividades que ofrezcan productos y servicios que valgan la pena. Que no solo sean cosas que satisfagan nuestros delirios, nuestros deseos, ¿sí? Sino que realmente tengan un fruto para nosotros, pero también para quienes nos rodeen. Y que sean lícitos, ¿no? Que no sean ganancias deshonestas, ¿sí? No querer evadir impuestos con tal de crecer más. Y finalmente, tengamos siempre presente de que Dios es un Dios justo y fiel. Así que todos aquellos que le obedezcan hasta el final van a tener su merecido. Y todos aquellos que siguieron el camino de la maldad, de la corrupción, de la avaricia, ellos también van a tener su merecido. Miren lo que dice el versículo 20 de este Apocalipsis 18. Alégrate, oh cielo, por lo que ha sucedido. Alégrense también ustedes, santos, apóstoles y profetas, porque Dios, al juzgarla, le ha hecho justicia a ustedes.
no nos está invitando a regocijarnos en el dolor ajeno, nos está invitando a alegrarnos de ver el cumplimiento de la justicia de Dios, de saber de que Él es un Dios fiel y justo. Y esto nos tiene que motivar a actuar de igual modo, con fidelidad a Dios, con justicia. Tengamos en mente esto. Sepamos de que toda acción que cometamos hoy tiene sus consecuencias. Todo tiene sus consecuencias. Y espero de que cada uno de nosotros pueda ir creciendo en esta forma santa de vivir, ¿sí? Apartados de este sistema. Vivimos en este mundo, requerimos del dinero, requerimos de poder figurar socialmente, sí, ¿por qué no? Pero ojo con las intenciones del corazón, ojo con querer acumular y atesorar acá en la tierra y no en los cielos. Así que tengamos en cuenta estos tips, estas ideas, para que, bueno, justamente cuando llegue el fin también nosotros obtengamos nuestro merecido. ¿Sí? Oremos. Te doy muchas gracias, Dios, por este recorrido que nos has llevado hace un buen tiempo para poder conocer sobre los tiempos finales. Gracias, Dios, porque me has permitido leer y compartir sobre Jeremías 51, hablando de la Babilonia física. Después, con Apocalipsis 17, hablando de esta Babilonia espiritual. Nos has mostrado cómo se manifestará el anticristo en 2 Tesalonicenses 2. Y ahora finalmente, Dios, estamos casi que llegando a este recorrido, hablando de esta Babilonia política, económica, comercial, en Apocalipsis 18. Lo que veo y el resumen que hago es que realmente tú eres un Dios fiel, realmente tú eres un Dios justo, que nada se te escapa y que nadie se mete con el pueblo de Dios. Tarde o temprano todo cae y tarde o temprano los hijos de Dios serán exaltados y levantados juntamente contigo, Jesús. Así que oro y ruego para que todos los aquí presentes, todos los que estén escuchando, puedan considerar tu fidelidad y tu justicia como motivación para también nosotros ser fieles y justos contigo. Porque cada uno recogerá lo que haya sembrado, cada uno tendrá su merecido. Ayúdanos, Señor, a no contaminarnos con este sistema corrupto, con este sistema de vanagloria, con este sistema donde parece que el poder se impone. Ayúdanos a ser resistentes, Señor. Ayúdanos a no pecar contra ti. Y saber de que sí necesitamos de dinero, pero también ayúdanos a cuidar nuestro corazón para que las buenas intenciones sean las que prevalezcan por encima de las cosas, que las personas sean las que prevalezcan por encima de las cosas. Así que ayúdanos a ser buenos cristianos, Señor. Ayúdanos a ser fieles a ti. En el nombre de Jesús. Amén.